Hola. El otro día estaba viendo una película antigua de Paul Newman, Veredicto, y en un momento dado uno de los personajes dice: a veces la gente le sorprende a uno, a veces tienen una gran capacidad para oír la verdad. Y es cierto, yo creo que vosotros tenéis una gran capacidad para oír la verdad, así que creo que ha llegado el momento de empezar a hablar de las modificaciones fiscales, de aquel pleno del 10 de noviembre donde se echaron a andar unas modificaciones fiscales que veníamos trabajando desde enero del 2021 y que aún no han terminado de plasmarse. Os cuento. Desde que accedí a la Concejalía de Economía y Hacienda, uno de mis objetivos fue modificar nuestra legislación fiscal. Era una legislación fiscal, unas ordenanzas fiscales muy obsoletas, casi todas redactadas y aprobadas desde finales del siglo XX o principios del XXI, y que además todo lo que se tenía que incluir según otras leyes, otros preceptos que habían ido surgiendo, se había hecho en forma de parches, con lo cual quedaban redacciones que eran verdaderos pastiches. Y además solamente nos adaptábamos en aquello que era necesario e imprescindible adaptarse. Ya os digo que era uno de mis objetivos y además creía que era un momento muy adecuado dado cómo está conformada nuestra corporación actual, donde sabéis que hay representados un gran número de partidos políticos, donde yo creo que están recogidas todas las sensibilidades políticas, y creía que era un buen momento para consensuar entre todos cómo debe ser nuestra legislación fiscal. En esto empezamos a trabajar en enero del 2021, empezamos a trabajar por nuestra principal ordenanza, que es la ordenanza del IBI. Nosotros tenemos una ordenanza del IBI, éramos de los pocos municipios que no recogíamos bonificaciones a todos aquellos que apostamos por las energías renovables, y creíamos que había llegado el momento de recoger esas bonificaciones. Además, ya sabéis que había un movimiento en Galapagar muy importante para la instalación de placas fotovoltaicas, con lo cual parecía que era el momento. Además, planteamos una bajada de impuestos. Aquí la verdad es que curiosamente nos hemos encontrado en sintonía muchos grupos políticos, con lo cual, bueno, pues era un escenario ideal para trabajar en una buena ordenanza del IBI que recogiera bonificaciones que se podían aplicar desde hace años y que nuestra ordenanza del IBI no recogía, y además apostar por una bajada de impuestos. En un momento dado yo incluso me salí de esas reuniones de trabajo porque los enfrentamientos y los ataques eran la tónica, y yo creo que hay que trabajar y hay que ser productivo, y dije a ver si saliéndome yo y liderando a otra persona esas reuniones de trabajo se logra ese consenso que creo que era imprescindible. Como yo me salí de esas reuniones de trabajo, pues lo que me puse a hacer fue modificar la ordenanza del ICIO, del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, porque era una ordenanza que nadie había puesto encima de la mesa, pero donde también se podían introducir bonificaciones a la instalación de placas fotovoltaicas, de sistemas de aprovechamiento solar térmico, incluso a algo que yo personalmente he vivido y que creo que es muy importante, a las obras de accesibilidad y habitabilidad a una vivienda, a cuando hay que hacer esas reformas cuando por desgracia una de las personas que conviven tiene que estar en una silla de ruedas. Me puse a trabajar en el mes de agosto en esa ordenanza, se la presenté a mis compañeros en las 3 primeras semanas de septiembre. Primero mantuve encuentros con ellos para explicarles en qué sentido había estado trabajando, y luego ya finalmente el 21 de septiembre les mandé por correo el texto en el que había trabajado. Hubo un gran consenso porque era recoger las bonificaciones que se podían recoger, una pequeña bajada de tipo impositivo y, por otro lado, adecuar los baremos a los que estábamos. Tampoco era demasiado complicado y me esperé a ver sus reacciones. Hacia mediados de octubre yo ya tenía planificado realizar un pleno extraordinario sobre modificaciones fiscales en los primeros días de noviembre. A todo esto llegó la sentencia del 26 de octubre, la sentencia donde durante un corto periodo de tiempo nos dejó a los ayuntamientos sin la posibilidad de cobrar la plusvalía. La plusvalía es el tercer ingreso del ayuntamiento de Galapagar. En esos momentos parecía descabellado aprobar modificaciones fiscales que supusieran una rebaja de impuestos, ya que una de las cosas que habíamos consensuado en el IBI era rebajar el tipo impositivo. Y bueno, pues cuando ya todo se empezó a tranquilizar fue cuando decidí realizar ese pleno extraordinario urgente del 10 de noviembre del 2021.
fue un pleno precipitado, no se me escapa que fue un pleno precipitado. Yo en muchos momentos me he arrepentido de ese pleno precipitado porque lo hice para que entraran en vigor las ordenanzas, esas ordenanzas que recogían bonificaciones, que recogían bajadas de impuestos, lo hice para que cuanto antes entraran en vigor esas ordenanzas y han dado muchos dolores de cabeza, muchos quebraderos de cabeza, sobre todo porque la redacción de nuestras ordenanzas estaba muy encaminada a que entraran en vigor el 1 de enero del 2022. Y eso parece una tontería, pero el no haberlo dejado abierto está dando muchos quebraderos de cabeza acerca de cómo solventarlo. Por otro lado, lo estábamos planteando el último día posible para que entraran en vigor las ordenanzas si no había alegaciones a 1 de enero del 2022. Como os digo, fue un pleno precipitado porque se hizo en unas circunstancias en las que no se debería de haber hecho. Teníamos por un lado un nuevo tesorero, ya que el antiguo tesorero se había jubilado. Por otro lado, la secretaría del ayuntamiento estaba ocupada de forma accidental. El secretario y el tesorero son las dos grandes figuras para la modificación de ordenanzas fiscales. Como os digo, en algunos momentos me he arrepentido de esa precipitación, a pesar de estar hecho con la mejor intención, a pesar de querer que esas ordenanzas entraran cuanto antes en vigor, porque creo que son unas ordenanzas muy positivas para todos. Pero la verdad es que también me he encontrado con muchos apoyos de gente que conoce la administración pública, de gente que trabaja en la administración pública, que incluso han admirado mi valentía de abordar modificaciones fiscales de calado en la primera legislatura. Esto es algo que, por su complejidad, muy pocos políticos abordan en su primera legislatura, lo hacen en la segunda o sucesivas. En plena pandemia, además en un ayuntamiento que tiene un plan de ajuste. Somos un ayuntamiento solvente, gracias a Dios, pero bien es cierto que todavía tenemos un plan de ajuste y había que demostrar que éramos un ayuntamiento solvente, y esto se demuestra con datos, no diciendo que eres solvente, sino con datos en que se están cumpliendo los periodos medios de pago, en que se están cumpliendo todos los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ya hemos aprobado provisionalmente una ordenanza de plusvalía. En el pleno del 28 de abril aprobamos provisionalmente la ordenanza del ICIO y me queda pendiente la del IBI, que es un texto consensuado y que quiero llevar próximamente a pleno. Lo que lamento es que en un año y medio solamente haya conseguido consensuar dos modificaciones fiscales, la del IBI y la del ICIO, porque tengo en mente otras ordenanzas fiscales que también deberían de ser actualizadas. Y lo que lamento es que parece que el objetivo de muchos compañeros es que nada salga por parte de este equipo de gobierno más que buscar un bien común para la ciudadanía de Galapagar y trabajar en algo tan importante y tan positivo como es adaptar nuestra legislación fiscal al siglo XXI, adaptar nuestras ordenanzas fiscales con una buena redacción, con unos impuestos justos y necesarios, ni más ni menos. Por supuesto que de los errores se aprenden, por supuesto que ahora ya me encuentro mucho más capacitada para llevar a cabo modificaciones fiscales, el procedimiento, los plazos, etcétera. Por supuesto que tampoco se me escapa que muchos compañeros de corporación van a estar en contra de estas modificaciones fiscales, sean cuales sean, simplemente porque las presenta este equipo de gobierno, pero en fin, yo intentaré seguir trabajando. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.